situarnos en el presente, tratar de entender por qué llegamos a donde hemos llegado y con base en eso tratar de hacer escenarios de hacia dónde debemos ir en el futuro, qué es lo que nos plantea el futuro. La pregunta es si de verdad vale la pena pensar en el futuro. Ya lo decía Albert Einstein, que para qué nos preocupamos por el futuro si de todas maneras el futuro va a suceder. Así que ¿qué caso tiene preocuparse? Decía. Bueno, yo tengo que disentir un poquito de esta perspectiva porque sí creo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos del futuro. Hace muchos años yo leía una revista científica cuando era adolescente que se llamaba Selecciones. Ustedes la leían también, ¿no? Y había una cita citable que a mí se me quedó grabada desde entonces. Y la cita citable decía: cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y yo creo que debe asustarnos el presente. No se vale estar en la inercia de ver qué es lo que va a pasar. Tenemos que actuar. Y mucho de ese futuro que deseamos para México está justo en las manos de ustedes, de los tomadores de decisiones de la educación superior. Y es lo que espero que hoy podamos platicar acerca de eso. Y eso lo podemos hacer de muchas formas. Por supuesto que si queremos pensar cómo va a ser la educación superior de México dentro de 10 años, pues naturalmente tenemos que primero pensar dónde estamos y también tenemos que pensar dónde estábamos. Por ejemplo, ¿qué les diré? Hace aproximadamente 1976. Piensen ustedes, los que peinan más canas por aquí que ya dejaron de peinarlas. ¿Dónde estaban en el 76? ¿Qué estaban haciendo? ¿Habían pensado que ustedes estarían dirigiendo instituciones de educación superior? Lo más probable es que no. ¿Habían pensado los que trabajan en la internacionalización que hoy se dedicarían a la internacionalización? Seguramente no. Es más, me atrevo a pensar que la gran mayoría de los que están presentes hoy aquí estaban estudiando algo completamente diferente a aquello a lo que hoy se dedican. A ver, por favor, levanten la mano todos aquellos que se dedican a algo diferente a aquello para lo que estudiaron. Aquí está. Entonces, imagínense hablando del futuro, cuando se habla de esa cosa medio choteada, de que en el futuro habrá que pensar en cambiar de profesión, díganme si no es cierto. Es algo que ya ha sucedido, pero que va a suceder de una manera muchísimo más acelerada en los próximos años, como lo mostraba ayer en las tendencias el doctor López Portillo. Así que, pues obviamente, piensen en eso. Lo podemos aplicar a nuestras instituciones y lo podemos aplicar inclusive a las personas. Por ejemplo, si yo era en 1976, cuando era estudiante de la preparatoria en la gloriosa Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que bueno, si pensamos en el futuro, pues yo diría, bueno, Francisco Marmolejo en el 2019, y será difícil saber cómo será en el 2030. Afortunadamente ya la tecnología nos permite hacerlo. Por ahí encontré una app que me permite extrapolarme, incluso me regala 10 años más al 2040. Y entonces ahí está mi fotografía en el 2040. Les confieso que un día le mostré esta fotografía a mi esposa y me dijo, oye, ya te pareces, necesitas actualizarla, ¿no? Así que es una nueva realidad, nos guste o no, y es una realidad que tenemos que aprenderla a ver con lentes diferentes. Vivimos en un mundo que es crecientemente interdependiente. Ya no podemos pensar que lo que pasa hoy en la India, por ejemplo, no tenga implicaciones en México y viceversa. Ya no podemos pensar que lo que está pasando hoy en Veracruz no tenga implicaciones en el resto del sistema de educación superior. Es un mundo cada vez más interdependiente. También es un mundo que es cada vez más intercomunicado. Si algunos de ustedes están haciendo tweets el día de hoy, seguramente en cualquier parte del mundo puede haber alguien que pueda estar leyendo que hoy en día en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, estamos soñando acerca de un mejor futuro de la educación superior para nuestro país. También es un mundo cada vez más complicado, turbulento, también es un mundo cada vez más fascinante, con estos descubrimientos tecnológicos que hoy vive el mundo. La verdad es que también es un mundo cada vez más fascinante. ¿Y por qué es importante? Pues porque nos guste o no, estamos todos juntos en este barco y no podemos pensar
que lo que les pasa a los demás o los problemas de los demás son solamente de ellos, porque también son nuestros. Por eso es importante repensar la educación superior, pensando en un futuro mejor para este país, pero también para el mundo. Y esto implica poner en marcha acciones concretas en la operación de nuestras instituciones que nos permitan hacer cosas más allá de lo convencional. Algunas señales de estas turbulencias del mundo. Bueno, les decía esta cita de Reader's Digest, ¿no? Porque el mundo está en una encrucijada, ¿sí? Por una parte, vemos un exacerbamiento de posiciones ideológicas que se dan en el mundo, que están llevando a saber capitalizar por algunos el descontento de las sociedades con respecto a algo que no ha funcionado. Y esto lo vemos prácticamente en todo el mundo. También vemos, para los que creemos en la internacionalización, un choque entre esta idea de que lo internacional está peleado con lo nacional, de que en la medida en que nos internacionalizamos estamos dejando de ser aquello que nos hace diferentes en el contexto internacional. También vemos un proceso de democratización de la información y del conocimiento en el mundo, con cosas muy positivas, pero también con excesos preocupantes con respecto precisamente a la manipulación de la posverdad que hoy vive en el mundo. Y por supuesto que también, nos guste o no, el mundo vive una crisis de credibilidad de sus propias instituciones. Hay una credibilidad o crisis de credibilidad con respecto a los partidos políticos, con respecto a los gobiernos, los congresos, las iglesias y, ¿qué creen? También las universidades. Esta idea bonita que tenemos de que la universidad, este centro digamos, de la Torre de Marfil, aislada de estas minucias de esta sociedad complicada, la verdad es que no lo es. Hay también serios cuestionamientos en muchas sociedades acerca de qué es lo que está pasando en ese espacio donde existen estos académicos que quieren cambiar el mundo, que quieren todo el dinero del mundo y que no quieren hacerse, ¿cómo se llama?, accountable con respecto a lo que les está demandando la sociedad. Y también inclusive cuestionamientos acerca de si los egresados de las instituciones de educación superior están terminando sus estudios con las herramientas que les permitan ser seres productivos y ser seres, digamos, realizados en el contexto de sus sociedades. Así que es en ese contexto que tenemos que ver qué está pasando con la educación superior. Vemos, como dice Robert Kagan, un proceso de un choque entre el nacionalismo y cierto tribalismo que está imponiéndose en un mundo que está cada vez más dominado por el Internet. Así que, siguiendo con las descripciones del doctor López Portillo, yo también utilizaré un breve modelo econométrico para poder explicar por qué vivimos en una economía tan crecientemente globalizada, ¿sí? Y entonces, mi modelo econométrico es una botella de salsa mexicana. ¿Y qué tiene de raro esa botella de salsa mexicana? Bueno, pues miren, aunque no lo crean, que es una salsa mexicana hecha en Holanda, con ingredientes de Marruecos, distribuida por una compañía de China para venta en el supermercado en Nueva Delhi, en la India. Para mí esta fue la mejor explicación que podría tener del hecho de que hoy, nos guste o no, vivimos en una economía crecientemente globalizada. Es una economía que es, por supuesto, cada vez más global, competitiva, que cada vez más se basa en la tecnología, que está cambiando constantemente y además, lo más importante, es una economía que cada vez más se basa ya no en el dominio de los recursos naturales como lo aprendimos cuando éramos estudiantes, sino cada vez más en lo intangible que se llama conocimiento, información, educación. El gran diferenciador de nuestras sociedades en el futuro va a ser precisamente eso. Y al mismo tiempo, tenemos que reconocer que desafortunadamente la nuestra es también una economía en donde existen importantes desigualdades, lo cual nos obliga a tener que pensar en esta necesidad de formar gente con esta mentalidad del mundo, pero al mismo tiempo con un profundo sentido de responsabilidad con su comunidad, con aquellos que no tuvieron el privilegio
de todos los que estamos aquí, que sí tuvimos el privilegio de la educación superior. Es una economía y una sociedad cada vez más global, pero también una economía y una sociedad cada vez más tribal, donde estos enfrentamientos entre qué soy y no soy nos hacen precisamente llegar a lo que dice Dominique Moissy, este fenómeno de un mundo en donde los pobres saben cómo viven los ricos y los ricos saben cómo viven los pobres, y a nadie le gusta la realidad que está viendo del otro, y esto lo podemos ver en las noticias de la noche. ¿Y qué de esto tiene que ver con la educación superior? ¿Qué tiene que ver de esto con esta necesidad de repensar el trabajo de las instituciones de educación superior? No podemos sustraernos a esta realidad. La buena noticia es que a nivel global el escenario se presenta para una más y más grande educación superior. La preocupación que tenemos es que vamos a tener trabajo. No se apuren, va a haber trabajo. Hay una enorme necesidad por la educación en el mundo. La noticia no tan buena es que realmente no sabemos cuál va a ser el grado de impacto que va a tener en esa idea de educación superior del futuro, con todo lo que vemos en la transformación social, económica y tecnológica que está viviendo el mundo. Y en ocasiones hay poca gente que realmente está preocupada por eso. Por eso esta reflexión de ustedes como líderes es tan importante. Dice Edgar Morin que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es cómo ajustar nuestra manera de pensar para enfrentar los retos de un mundo que es cada vez más complejo, está cambiando y que también es interesante. Dice él, debemos repensar nuestra manera de organizar el conocimiento. ¿Todavía tiene sentido, pregunto yo, como ayer cuestionaba el doctor López Portillo, formar los profesionistas para las necesidades del pasado? ¿Todavía tiene sentido formar profesionistas con la idea de un mundo del empleo que realmente ya no va a existir? ¿O tenemos que seriamente romper la inercia y atrevernos a romper los patrones convencionales? Un supuesto básico del tema de habilidades adquiridas en la educación superior es que al hacer un match entre la fuerza laboral y las habilidades, esto va a permitir que una persona tenga un empleo, que su familia esté mejor. Eso va a permitir que haya innovación, que haya desarrollo económico y que haya inclusión. Eso es lo que hemos aprendido, ha sido nuestra teoría de cambio histórico que hemos tenido, ¿cierto? Y obviamente el supuesto es que si queremos una sociedad más productiva, vamos a necesitar una fuerza laboral que tenga altas habilidades y que esté adecuadamente educada. Eso también es lo que hemos aprendido históricamente, ¿cierto? Sin embargo, obviamente sabemos que contar con buenos trabajadores, pues nomás es una parte de la historia, porque también se requieren buenos trabajos. Y entonces ahí es donde entra ese gran dilema de si las universidades deben ser o no las que resuelvan el problema de la economía en su conjunto. Un gran cuestionamiento que se hace a las universidades es si estamos preparando gente para el desempleo. Y yo me pongo del lado de las universidades porque digo, bueno, a ver, ¿qué tanto es nuestra responsabilidad resolver el problema general del empleo? Esto es algo que va más allá de nuestras competencias. Inclusive, cuando los empleadores suelen decir que lo que están haciendo las universidades está mal, que los egresados no sirven, que no tienen las habilidades adecuadas, yo constantemente, cuando tengo la oportunidad de interactuar con empleadores en diversas partes del mundo, lo primero que les pregunto es, ¿y usted realmente sabe lo que se necesita? Casi nunca saben. Habrá quienes platique, sí, claro, necesitamos gente flexible y tal y cual, pero no hay un esfuerzo sistemático ni del lado de los empleadores, ni del lado de las universidades para tratar de hacer este acercamiento entre no lo que se necesita ahora, sino lo que se va a necesitar en los próximos años, porque al final de cuentas estamos formando a la gente del futuro. Así que pensemos un poquito en esto. Piensen hoy en los niños del día de hoy, que no tardan mucho en llegar a sus universidades. Solemos pensar que todavía están muy lejanos. No tardan mucho. Para el 2030
niños que hoy están en la educación primaria van a estar tocando las puertas de las instituciones de educación superior. Entonces ya sabemos que el mercado laboral en el que ellos van a trabajar va a estar cambiando rápidamente. Ayer hubo una explicación clarísima del doctor López Portillo acerca de ello. Sabemos también que van a transitar, como él lo explicó el día de ayer, de empleos rutinarios manuales a empleos en donde se necesita más la habilidad de pensamiento crítico y las habilidades no rutinarias cognitivas. Sabemos también que una gran cantidad de las profesiones que van a estar en el 2030 son profesiones que no existen. Hoy se estima que 4 de cada niños, de 5 niños que están en primaria hoy, estarán en ese tipo de nuevas profesiones que no existen todavía. Entonces ya pensar en formar gente para habilidades del pasado tiene sus grandes dudas. Y también sabemos que el paradigma tradicional del empleo va a ser completamente diferente. Así como en la revolución industrial esta idea de que alguien tenía que salir de su casa para alquilarse por el resto del día en otro lugar, que fue un importante cambio de paradigma, hoy en día ya también tenemos que replantear esta idea que para nosotros hoy resulta convencional, en términos de qué entendemos por trabajar y cuáles son las convenciones básicas de lo que es trabajar. Así que brevemente yo me referiré a 5 temas importantes, a mi juicio, a reflexionar sobre la educación superior, que son equidad en el acceso, relevancia, gobernanza, innovación e internacionalización. Brevemente. Primero, vale la pena pensar si estamos en la educación superior en un triángulo virtuoso o vicioso con respecto al asunto del acceso. Yo quisiera siempre pensar en que hablemos de un triángulo virtuoso. Porque tendremos que pensar en la necesidad de que haya acceso con equidad a la educación superior. Ayer el subsecretario Colcheiro de alguna manera insistía en este tema constantemente. Tenemos que asegurar que más gente llegue a la educación superior, sobre todo aquellos que no han tenido ese privilegio, porque sabemos que la educación superior es el principal factor de movilidad social y económica de nuestras economías. Segundo, tenemos que asegurarnos que los estudiantes lleguen y se queden. Este es un tema en el que no se suele dedicar mucho esfuerzo. Tenemos que asegurar que lo que aprenden sea algo que sirva, que sea relevante, y por supuesto tenemos que asegurar que los estudiantes se vayan a tiempo. Tan sencillo como eso. Es un asunto de eficiencias en el proceso de la educación superior, en donde tenemos que ajustar todos los ángulos posibles para poder hacer de ello. Y todo esto lo tenemos que soportar con adecuada evidencia. En las universidades somos muy dados a la información anecdótica. Cuando nos dicen qué tan exitosa es mi universidad, casi siempre la manera de hacerlo es decir, no, estamos muy bien. Francisco Marmolejo trabaja en el Banco Mundial. Entonces quiere decir que la universidad es muy buena. Bueno, qué gusto, ¿no? Pero probablemente no, ¿sí? Solemos decir, por ejemplo, que nuestros egresados están haciendo una significativa transformación, pero realmente no tenemos la evidencia de eso. Incluso cuando hablamos de internacionalización, solemos asumir que salir al extranjero, para quienes salen al extranjero, va a hacer que regresen como personas más integrales, tolerantes, etcétera, 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 que eso les va a reportar mejores oportunidades profesionales, pero tampoco solemos conectar la evidencia que nos permita decir efectivamente esto sucede por ello precisamente. Entonces, el tema de acceso con equidad, un hecho. En el mundo estamos experimentando un importante crecimiento en la educación superior. Por primera vez en la historia de la humanidad, más personas en el mundo están teniendo acceso a la educación superior. Sin embargo, ahí es donde empiezan los asegúnes. Si ustedes observan las tasas de crecimiento del acceso a la educación superior, vemos que hay una banda de países en donde la educación superior casi llega a niveles de universalidad, mientras que hay una parte importante del mundo donde sigue siendo todavía una tasa de acceso relativamente baja. Si curiosamente ustedes agregaran a esta gráfica una gráfica de las tendencias demográficas del mundo, ¿qué se imaginan que encontrarían? Que donde hay menos acceso a la educación superior es donde va a crecer más la población joven, en tanto que hay un brutal proceso de envejecimiento en estas sociedades donde hay cada vez más acceso a la educación superior.
¿Cuáles son las implicaciones que esto va a tener para nosotros? Yo siento que bastantes. Vean ustedes el caso de China y de la India, los dos países con el sistema de educación superior más grande del mundo. El caso de China, justo en el año próximo, es cuando empieza el declive en la tasa de acceso a la educación superior. Por una sencilla razón, porque hay menos jóvenes. Vean el caso ustedes de la India. Justo en el 2020 es cuando apenas empieza a subir la demanda y el esfuerzo del país para el acceso a la educación superior. Para hacer una idea, en la India ha habido simplemente como referencia, la matrícula de la educación superior se ha tenido que duplicar en prácticamente 10 años. Y el número de instituciones ha crecido de tal grado que hoy hay 42,000 instituciones de educación superior en la India. Esto quiere decir que se han establecido en promedio de 6.3 nuevas universidades por día, incluidos sábados y domingos, en los últimos 10 años. Obviamente que si eso lo traducimos a dónde va a estar la gente que tiene estudios superiores, ustedes pueden ver el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde va a haber una compresión en la proporción de personas con estudios superiores, en tanto que en países como China y la India va a tener un crecimiento importante. Y en todo este esfuerzo, ¿dónde se sitúa América Latina? ¿Cuál es la parte de América Latina? Obviamente América Latina no tiene este problema que ustedes ven aquí, como es este pueblo de Ostana en Italia, en donde celebraban hace algún tiempo que por primera vez había nacido un bebé en esa ciudad. Obviamente ese problema no lo tenemos en América Latina, ¿cierto? Pero curiosamente, fíjense ustedes, contra lo que nos imaginamos, seguramente ya lo habrán analizado, las tasas de crecimiento demográfico de América Latina y de México apuntan hacia un proceso gradual de reducción de ese famoso bono demográfico del que tanto hemos hablado en los últimos 20 años. Ya fue en el 2013 cuando por primera vez empezó a decrecer, gradualmente si ustedes gustan, pero empezó a decrecer el número de niños. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tarde o temprano las universidades se van a tener que empezar a pelear por los estudiantes, porque va a haber cada vez menos estudiantes proporcionalmente que lleguen a las instituciones de educación superior. Y obviamente el éxito que se tuvo en las metas del milenio de lograr educación universal en los niveles de educación básica y secundaria, pues naturalmente que ha llevado a lo que ustedes ya conocen y que tienen todos los días que lidiar con el hecho de que hay una importante demanda no atendida de jóvenes que hoy ven la educación superior como una oportunidad viable contra lo que en nuestra generación no existía, porque esa oportunidad no existía. Caso de México, el balance es mixto. Ustedes lo conocen perfectamente, que esta ha sido la tasa de crecimiento de la educación superior en el país, cuando en el 50 era prácticamente, digamos, una parte marginal de todo el sistema de educación. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación, ya ayer el doctor López Portillo lo hacía, entre México y Corea, ustedes pueden ver que Corea era un país que en el 50 tenía la misma tasa de acceso a la educación superior que México, en tanto que hoy es el país que tiene la mayor tasa de acceso a la educación superior a nivel global, y mientras que en México todavía, digamos, por cada 3 jóvenes que tienen el beneficio de la educación superior, hay 7 que no lo están teniendo. En fin, puede ser que alguien diga que son 4 contra 6, pero la verdad es que siguen siendo más los que no se están beneficiando de ese importante privilegio que nosotros tuvimos. Y si hacemos el análisis por deciles de ingreso de la población, también ya lo sabemos, que México tiene muchos Méxicos. Digamos, la parte izquierda de la gráfica que ustedes ven es la tasa de acceso a la educación superior en Malawi, y la parte derecha de la gráfica que ustedes ven es la tasa de acceso a la educación superior de Corea del Sur. Y entonces en México el fenómeno del código postal sigue siendo todavía un factor fundamental, predictor del acceso a la educación superior. Y si comparamos esto todavía con los montos de financiamiento de la educación superior, pues ¿qué se imaginan?
pues que el financiamiento de la educación superior sigue siendo todavía privilegio de los que tienen más oportunidades en el país. Entonces hay un problema de regresión ahí importante que vale la pena considerar. Entonces la pregunta es si la educación superior es o no, como nosotros lo solemos decir, un contribuyente del progreso o un contribuyente de la inequidad y la estratificación social y económica de nuestros países. La pregunta es realmente para todos realmente cuestionable. Sabemos que la educación superior es el principal activo en una población mayoritariamente joven y sabemos que para México ser un país joven sigue siendo el principal activo. Sin embargo, este activo realmente se puede convertir en un importante pasivo si no logramos revertir esta idea de que sigue siendo la educación superior también todavía un privilegio para unos cuantos en nuestras sociedades. Y en ese sentido yo alabo mucho el esfuerzo que hacen las universidades en México tratando precisamente de creativamente tener más acceso a la educación superior. Atender el desafío de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, por supuesto que es un desafío importantísimo, porque ellos son los que pueden contribuir, si no tienen una debida atención, a lo que llamamos la transmisión intergeneracional de la pobreza, de la marginación y del crimen y todo lo que ustedes quieran imaginarse. Y en una sociedad que se hace cada vez más vieja, pues el problema ya no es de los ninis, sino también ahora de los nininis, ¿no? Son además los que sin tener trabajo y empleo, además ya tampoco tienen juventud. Entonces, obviamente que esto nos hace el problema todavía un poquito más complicado. Muy bien. Segundo asunto relacionado con el acceso, me parece que es importante atenderlo, es el tema de la deserción. Se hace un enorme esfuerzo a nivel nacional en la educación superior para aumentar el acceso a la educación superior y a mi juicio se hace un esfuerzo no tan importante para asegurarse que los estudiantes se queden. Incluso muchas universidades, suelo escuchar todavía la opinión de algunos tomadores de decisiones que dicen implícitamente que entre más estudiantes se vayan mejor, porque entonces me quedo con los que realmente sirven, ¿no? Y entonces esos que se van, diríamos, les dimos la oportunidad, el problema no es nuestro, ellos son los que no sirvieron y entonces me quedo con los que realmente sean materia de trabajo, ¿sí? Entonces la deserción es un problema mayor a nivel global. A nivel global es este problema en la educación superior. Las tasas son verdaderamente alarmantes. México no es la excepción. Y sabemos que, por supuesto, hay muchas razones por las que los estudiantes desertan, pero también sabemos que hay muchas intervenciones que se pueden hacer para asegurarse que los estudiantes se queden. Si ya llegaron, se tienen que quedar. De lo contrario, se convierte esto en una importante ineficiencia social. En un estudio que hicimos en el Banco Mundial, justo ahí muestra precisamente qué es lo que pasa con estudiantes o jóvenes de 25 a 29 años que no han terminado. Y vean ustedes ahí que este es un problema de toda América Latina. En el caso mexicano la cifra se ve bonita, pero se ve bonita porque toma en cuenta los egresados que no están titulados. Si hiciera la separación, la cifra no sería nada halagüeña para el caso mexicano. Sabemos además que el que los estudiantes no terminen también cuesta, y o bien le cuesta a las familias, como en el caso chileno, lo cual explica parte del problema que ustedes están viendo hoy en Chile, en donde los estudiantes universitarios suelen tenerse que quedar hasta 4 semestres más en promedio después de haber terminado oficialmente sus estudios, o también le cuestan al país cuando hay un sistema de subsidios que es el que está apoyando la educación superior. Luego, la pregunta es ¿qué están aprendiendo los estudiantes? Lo cual me lleva al segundo tema, que es el tema de la relevancia. Y en este sentido, pues ya sabemos que lamentablemente no todos los sistemas de educación están preparando a los jóvenes que llegan a la educación superior adecuadamente. La prueba de PISA del 2012 y las pruebas posteriores claramente lo demuestran. En el caso mexicano, por ejemplo, ya sabemos que 4 de cada 10 muchachos que están en la educación media superior son analfabetas funcionales. Y este es un problema, ustedes dirán, de los niveles previos de la educación, cierto, pero también es un problema de la educación superior
que tenemos que entender. Hay un estudio que hicimos en el banco de una cosa muy sencilla, simplemente midiendo qué es lo que aprenden o desaprenden los estudiantes cuando llegan a la educación superior. Es un estudio que hicimos en India, China y Rusia. Fíjense qué curioso. El caso de la India, por ejemplo, con respecto al promedio, los estudiantes de India empiezan por debajo, más o menos 0.32 desviaciones estándar. Pero en el primer año dan un brinco importante. Miren los estudiantes de China, empiezan muy arriba y se van para atrás, desaprenden curiosamente. Y el estudio lo acabamos de terminar ahora hasta el 4º año, y es un declive constante. ¿A qué lo explica? Alguien ya me lo explicaba alguna vez. En el caso de China, lo más importante es poder entrar a la educación superior. Ya una vez que entras, después la puedes aventar tranquila por el resto de tus años escolares. Pero en fin, el punto que hago es que realmente tenemos que hacer más esfuerzo para saber qué están aprendiendo los estudiantes y para saber qué es lo que nos está fallando en los sistemas de educación superior. Miren, este es un caso en la India de 8,000 candidatos para 80 puestos de contador público, y los 8,000 egresados universitarios que presentaron el examen, todos reprobaron el examen. Y antes alguien podrá decir, bueno, el problema no fueron ellos, el problema fue el examen. Pero también alguien puede decir, no, a mí se me hace que sí, el problema también pueden ser ellos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué están aprendiendo los estudiantes? Todos ustedes conocen la taxonomía de Bloom. Sabemos que la idea de la educación es que una persona al recibir educación aprenda a entender, aplicar, analizar, evaluar, crear la verdad. Seamos muy honestos, en lo que enfatizamos nuestro esfuerzo es en la capacidad de recordar, de memorizar. Y en esa caja negra que se llama salón de clases, lamentablemente lo que medimos normalmente es eso. No solemos medir otras cosas. La verdad es que tenemos poca evidencia que nos permita saber si el aprendizaje sucede por el currículum, a pesar del currículum o inclusive independientemente del currículum. También sabemos, si comparamos el caso mexicano con respecto a estándares internacionales, que el nuestro es un sistema que se caracteriza todavía por ser un sistema con una enorme rigidez. Es un sistema que además se caracteriza por tener una excesiva carga académica. Si ustedes comparan, por ejemplo, el Bachelor's Degree de Estados Unidos y de Canadá con respecto al mexicano, más o menos, para que se den una idea, un 30% más de horas POMPI, perdón por la expresión, porque así se dicen los jóvenes, o decían los jóvenes en mi tiempo, acumuladas por los estudiantes para poder tener el título de nobleza. 30% más. Y cada vez que estoy seguro que ustedes están en un proceso de revisión de sus planes y programas de estudio, la tendencia no es a quitar, la tendencia es a agregar. Y si se pudiera, ustedes harían carreras probablemente por este tipo de presión, ya no de 4 o de 5, sino tal vez de 6 años. Curiosamente, en el ámbito internacional vemos exactamente un proceso al revés. Hay un proceso de compresión del tiempo en los contenidos de aprendizaje, precisamente porque hay una gran cantidad de conocimiento que francamente no es necesario que la tengan que memorizar los estudiantes, y porque además, lamentablemente, otro elemento convencional de nuestro sistema de educación es que tenemos un gran enfoque hacia contenidos, pero poco enfoque hacia procesos. Tenemos también una alta secuencialidad, y también, lamentablemente, nuestras universidades siguen sufriendo un proceso importante de endogamia académica. Yo quisiera invitarlos a que esta, diríamos, comparación del sistema de educación que existe en nuestro país, en donde además también existe muy poca lateralidad, muy poca oportunidad de que los estudiantes transiten entre diversos niveles académicos y tipos de programas académicos, que realmente nos la cuestionemos. Porque, insisto, mucho de lo que los estudiantes hoy están aprendiendo, lamentablemente no va a ser necesario en el futuro. Y con ello estamos desperdiciando la enorme oportunidad de brindarles a los estudiantes conocimientos
que complemente con una formación técnica, pero que realmente les permita convertirse en ese personaje flexible, cambiante, adaptable, en constante proceso de aprendizaje que va a ser necesario para que sea una persona, un profesionista de éxito en los próximos años. Hay un estudio reciente que hizo Pearson, donde precisamente le preguntan a adultos en el mundo cómo ven ellos la educación superior. Y entonces hay ciertos mensajes entre líneas. Por ejemplo, les preguntan, ¿todavía es válida la educación? Preguntan a la gente. Miren, el caso de... Ellos hicieron una selección que llaman Hispanoamérica. Hispanoamérica es México, Colombia y creo que Argentina o Chile, no recuerdo cuál es otro país. Pero bueno, ahí está más o menos México incluido. Y entonces efectivamente ustedes pueden ver ahí, lamentablemente no se distingue muy bien, pero el color gris y negro se refiere al porcentaje de personas que ya empiezan a cuestionarse si realmente el sistema educativo como tal les contribuye o no a ser personas productivas. Vean el caso de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, donde las cifras de porcentaje de personas escépticas acerca de la educación empieza a crecer. Otra pregunta era, bueno, ¿le sirvió de algo estudiar para lo que usted se dedica el día de hoy? Y en el caso de Hispanoamérica, ustedes lo pueden ver, el 71% dijeron que sí, pero hay un 29% que dice que no. Y ustedes se van a Estados Unidos, por ejemplo, 44% dicen que no. Ustedes pueden cuestionar eso, pero no deja de ser un sentir de la sociedad acerca del valor de la educación. Y finalmente la pregunta es, si la educación no termina en la universidad. Le preguntan, ¿usted cree que es necesario seguir aprendiendo o reaprendiendo después de haber concluido su universidad? Y efectivamente, curiosamente, en el caso de Hispanoamérica, el 93% de las personas responden que sí, al igual que en el resto de los países. Así que pues tenemos que pensar en que la gente tiene que seguir aprendiendo, y mientras están en las aulas universitarias, tenemos que asegurarnos que aprendan más del mundo como realmente es, a como solemos nosotros separar el conocimiento en nuestras instituciones de educación superior. Esta departamentalización que hacemos del conocimiento no necesariamente es la realidad del mundo al que ellos se enfrentarán en los próximos años. Termino simplemente mencionándoles en esta sección este ejemplo de un estudio que también hicimos allí en el banco, preguntando precisamente cuál era el grado de importancia que los empleadores le daban a ciertas habilidades comparado con el grado de satisfacción que tienen con respecto a los egresados de las instituciones de educación superior. Y curiosamente, una gran cantidad de las áreas de disatisfacción con respecto a lo que hacen las universidades son temas que yo les preguntaría a ustedes, ¿lo están aprendiendo nuestros estudiantes en sus universidades? ¿Les damos clases de integridad, confiabilidad, flexibilidad, empatía, creatividad, entendimiento de los temas contemporáneos? No. Sabemos que lo aprenden tal vez por ósmosis, suponemos que lo aprenden, asumimos que nuestros egresados son íntegros, flexibles, etcétera, etcétera, pero realmente no sabemos si lo están aprendiendo, insisto, por el currículum, a pesar del currículum o independientemente del currículum. Y queremos decirles, la respuesta la tienen ustedes precisamente, son los que tienen las herramientas que les permitirían tener mayor evidencia acerca de ello. Ayer el doctor López Portillo hablaba de las habilidades claves para los futuros egresados, y una gran cantidad de estas habilidades son habilidades que no las incorporamos conscientemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el currículum de nuestros programas académicos. Eso sí, le metemos mucha mano a las materias de toda la vida, hacemos una revisión y no podemos quitar cursos porque luego se nos va a ofender el profesor perengano de tal, ¿no? Pero si alguien viene con la idea de que ahora hay que enseñarles integridad, flexibilidad, transdisciplinaridad, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a meter nuevos cursos sobre eso y a ver cómo le hacemos. Entonces, si seguimos haciendo más de lo mismo, se los digo con un sentido de urgencia y de desesperación, no vamos en nuestro sistema de educación superior a realmente dar ese salto cuántico que podemos dar.
la oportunidad está, pero se nos está haciendo así gradualmente cada vez más chiquita, porque el tiempo está en contra de nosotros. Y yo sé que es difícil, decían quienes critican el tema de la educación superior, dicen que la educación superior es como la crisis del Titanic cuando se está hundiendo, donde el capitán del barco, aquí hay varios capitanes de barco, por cierto, dice: la primera prioridad es salvar a la tripulación en las universidades, los profes, ¿verdad? Segunda prioridad, pues no podemos cerrar la universidad, pues que siga la fiesta, ¿no? Tercera prioridad, vamos a tratar de resolver el problema. Vamos a crear una comisión para la revisión de los planes y programas de estudio. Y la última prioridad, pues los pasajeros. ¿Y cuáles son los pasajeros? Pues los estudiantes. Ya egresaron, pues que les vaya bien y seguimos con la siguiente generación. Bueno, es simplemente un ejemplo de una ¿cómo se llama? Descripción del puesto, de la misma posición en un hotel de Shanghái. Ustedes pueden ver cómo en un periodo del 86 al 2018, cómo han cambiado precisamente los requisitos o los perfiles de las posiciones y de los puestos en este caso. Y bueno, en la educación superior pues somos muy buenos al síndrome de la gallina, ¿no? Es decir, las de arriba le echan la culpa a las de abajo, ¿no? Entonces cada vez que yo hablo con las distinguidas autoridades universitarias, me dicen: no, es que los estudiantes de la universidad que llegan de las prepas cada vez llegan peores. No sé qué está pasando en las prepas, ¿no? Y uno va a las preparatorias y pregunta: oye, ¿qué está pasando? No, ¿qué nos está pasando? Ustedes de secundaria cada vez llegan peor. Y así nos vamos llevando con el síndrome de la gallina, cuando realmente el problema es de todos y la solución es de todos. Por ahí me decían hace algunos días en una discusión que teníamos en Abu Dhabi, precisamente, me decían: el problema de la falta de formación adecuada de los estudiantes de los niveles previos de la educación, entre otras cosas, se debe a que los profesores de los niveles previos de la educación, que fueron formados en nuestras universidades, pues no están haciendo su trabajo correctamente. Entonces sí tenemos parte de la solución y parte del problema. ¿Y por qué es importante la integralidad en esto? Porque yo estoy convencido que ciertamente la universidad es un periodo de tiempo relativamente corto para poder atender esta prioridad. Cuando los estudiantes ya llegan a la universidad, para muchas de estas habilidades ya es tarde. Si no hacemos un esfuerzo sistemático de acercar la universidad a los niveles previos de la educación y trabajar de manera integral en la adquisición de estas habilidades de los estudiantes, como lo están haciendo en algunos países con mucho éxito, va a ser muy difícil que en esos 4 años logremos resolver todas las deficiencias acumuladas. Vean ustedes esta gráfica: la capacidad de resolver problemas, persistencia, motivación, autocontrol. La mayor parte de estas habilidades se adquieren idealmente entre los 6 y los 11 años de edad. Entonces, insisto, si como universidades no hacemos el esfuerzo y nos acercamos a esos niveles, pues va a ser muy difícil que realmente podamos resolver todos los problemas ya cuando están en la universidad. Es imposible pensarlo. Entonces el problema ciertamente está por allá, pero la solución la tenemos que impulsar nosotros mismos. Acuérdense, por ejemplo, con el aprendizaje del inglés. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema de educación? Que estamos en la primaria, aprendemos el inglés y no pasamos del pollito, chicken, gallina, hen, ¿no? Y luego pasamos a la secundaria y aprendemos el I am, you are, he, she, it is, ¿no? Y nos vamos a la prepa: I am, you are, he, she, it is. Llegamos a la universidad: I am, you are, he, she, it is. Y se acabó la historia. Si vieran, a mí me llama mucho la atención en países en donde han logrado hacer un currículum integral del aprendizaje de segundo y de tercer idioma, desde la primaria, de tal suerte que el estudiante cuando llega a la universidad realmente llega a perfeccionar saberes acumulados previos que no tenía anteriormente. Bueno, otra pregunta es si de veras vale la pena en este contexto pues, estudiar. Alguien puede decir: con todo lo que nos está diciendo, pues ya mejor cerremos las universidades y no hacemos nada. Bueno, en realidad la educación superior es la mejor inversión individual y social. En los estudios que hacemos en el banco, Zacarópolis y toda la escuela
de análisis de, ¿cómo se llama?, de ingresos acumulados, ha estimado que por cada año de estudios que una persona tiene en su vida, en promedio tiene aproximadamente un 10% más de ingresos en el resto de su vida, en su vida productiva. Pero a la hora de hacer el análisis por niveles, fíjense que es muy interesante, es claro observar, perdón, la gráfica no aparece, que la educación superior es donde están las más altas tasas de retorno a la educación superior, a la educación. Más o menos es el 16%, o sea, por cada año de estudios de educación superior, una persona tiene en promedio 16% más de ingresos acumulados en su vida. Entonces, sí es una buena inversión. En comparación con los niveles de educación básica, la mejor inversión de un país está en la educación superior. Pero curiosamente, los retornos a la educación superior han estado descendiendo gradualmente. Y eso tiene básicamente dos explicaciones. La primera es que la capacidad de absorción de los mercados de trabajo para el tipo de profesionista que tenemos probablemente no es tanta, y eso hace que haya un castigo en términos de lo que ustedes aprendieron de la ley de la oferta y la demanda. En otras palabras, si hay muchos que egresaron de tal carrera y pocas oportunidades de empleo, pues va a haber obviamente un castigo en el valor del salario. Pero la otra razón tiene que ver precisamente con la capacidad de ajuste de las personas. Si el egresado no tiene esas habilidades que está demandando el mercado o que está premiando el mercado, por supuesto que va a haber un castigo en el salario mismo y va a haber un castigo en la productividad global. Hay inclusive el caso de países en América Latina en donde los retornos son negativos a ciertas profesiones. En otras palabras, lo que a una persona le cuesta estudiar una profesión, con lo que va a ganar no le alcanza para pagar aquello que invirtió su familia para que pudiera estudiar esta carrera, y lamentablemente es en el caso de las carreras de educación y humanidades. El tema de educación superior sabemos que no es nomás de empleos, no es de dinero tampoco. Hay otras muchas razones. La educación superior es un propiciador de desarrollo social. Por ejemplo, sabemos que las personas que estudian en la universidad suelen valorar más la democracia que aquellas personas que no estudiaron en la educación superior. En otras palabras, hay una valoración mayor por la democracia. Sabemos que la educación superior también hace que las personas valoren más la salud, vivan más años. También sabemos que la educación superior es la principal oportunidad para darle a los estudiantes esta capacidad de desarrollo de la tolerancia, el entendimiento hacia los demás y la capacidad de trabajar multiculturalmente. Y este es un tema muy importante porque en la educación superior ciertamente no es el único lugar en donde hay que brindarle esta educación a los estudiantes, pero es el último lugar donde les podemos dar esta formación hacia la tolerancia. El caso de los migrantes me parece que es importante. Sabemos que ayer la doctora Sara Ladrón de Guevara hablaba precisamente de este tema del severo problema de la discriminación. Estos son, digamos, lo que las sociedades piensan con respecto, por ejemplo, a los migrantes. ¿Dónde se imagina que son estas opiniones? En Estados Unidos, ¿verdad? Acerca de los migrantes. Es en México. Nos solemos quejar de lo que pasa al otro lado de la frontera y aquí estamos igual o peor, como lo muestra esta noticia que apareció en la prensa. Pero en fin, sabemos que las personas con estudios de educación superior son los que suelen ser menos intolerantes que las personas que tienen solamente estudios básicos de educación. En otras palabras, es una buena inversión económica y es una buena inversión social. Pero no nos sirve si no tiene estos nuevos ingredientes a los que me estaba yo refiriendo anteriormente. Bueno, perdón que yo me tengo que brincar algunas de estas gráficas porque ya me dijeron que el tiempo se me está acabando, pero si vemos la parte tecnológica, ayer ya el doctor López Portillo nos hablaba de estos importantes cambios tecnológicos que el mundo experimentará en los próximos años. Sabemos que este es el ciclo de la biología, es donde se van a dar la mayor cantidad de descubrimientos y de dilemas éticos en la sociedad contemporánea. Sabemos que las computadoras van a seguir siendo un importante factor diferenciador de nuestras sociedades.
Hoy en día, por ejemplo, pensar en un journal que lo que publica son resultados negativos en la biomedicina es una valiosísima información. O, ustedes lo saben, ya es posible el día de hoy producir textos completos automáticamente desarrollados por mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, obviamente, ya no es un tema de más computadoras, sino es un tema de capacidad de discriminación de información, que lo que tenemos que precisamente formar a nuestros estudiantes en los próximos años. Al mismo tiempo sabemos que en el mundo hay todavía grandes desafíos en términos de pobreza, falta de oportunidades, falta de agua, cosas que uno toma por descontadas, que naturalmente hoy en muchas partes del mundo siguen siendo una realidad, y que tenemos que sensibilizar a nuestros estudiantes, porque muchas de estas son problemas que se dan ciertamente cerca de nuestras comunidades, pero también en otras partes del mundo, como pueden ver ustedes en estas gráficas, donde además pueden ver escenas contrastantes respecto al tipo de educación superior a la que tienen acceso las personas. Si yo les contara algunas instituciones que visito donde de veras uno se pone a llorar. En fin, es un nuevo contexto tecnológico, y naturalmente que si queremos tratar de pensar cómo va a ser la tecnología en los próximos años, pues tenemos también que irnos un poquito hacia atrás para ver cómo era. A mí me llama mucho la atención este gráfico, porque ¿cuántos de ustedes se acuerdan de una regla de cálculo? Cuando más los aquí estamos en una prueba generacional. Vemos que ya cada vez me preocupa más, debo decirles, porque cada vez veo que hay menos gente que levanta la mano cuando preguntas. No sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, aquellos que se acuerdan de la regla de cálculo, que eran nuestras calculadoras, si conservaban la regla de cálculo, hicieron una excelente inversión, porque en eBay ahorita cuestan como $300, ¿no? Entonces, tienen ahí una buena inversión. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque esta es una fotografía de un anuncio que publicó IBM por ahí en los años 50, donde decían que esa computadora lograba hacer el trabajo de 150 reglas de cálculo al mismo tiempo. Esa era la gran innovación tecnológica, ¿sí? Y ahora lo comparo justo con que ustedes seguramente leyeron hace algunos días que Google acaba de anunciar que acaba de manufacturar la primera computadora cuántica, que hace en 200 segundos un proceso que tardaría 10.000 años en hacerlo la computadora más poderosa del mundo. Entonces, y seguramente en el año 2030, quienes estén hablando de esto se van a estar riendo de este brutal descubrimiento que se acaba de hacer en el año 2020. Entonces, naturalmente que la tecnología nos ha cambiado tanto, ni siquiera sabemos a veces cómo funciona, ¿no? Pero sabemos que ahí está. Ya para algunos es difícil. Yo conversaba, ahora que andaba en Abu Dhabi, estaba platicando con unos profesionistas jóvenes que les decía, me acuerdo cuando el mundo no tenía internet, y se me quedaba viendo como diciendo, ¿cómo era ese mundo? Pues sí, efectivamente, había un mundo que nos tocó a algunos de los que estamos aquí, donde el internet no existía todavía, ¿no? Bueno, entonces realmente será cierto que esta revolución que aparentemente se avecina o que ya está cerca de nosotros, va o no a modificar cosas tan elementales como cómo vivimos, cómo interactuamos y por supuesto cómo nos educamos. Y entonces las universidades tendrán o no que cambiar. Bueno, sabemos, ya nos explicaba ayer el doctor López Portillo, que hay posibles ganadores y también hay posibles perdedores en este proceso de robotización, diríamos, que está sufriendo nuestra sociedad contemporánea, porque sabemos que está creciendo esto mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Hay inclusive desarrollos tecnológicos directos que, nos guste o no, van a modificar la manera como administramos nuestras instituciones de educación superior. No es nada más cómo enseñamos a los estudiantes acerca de estas tecnologías e innovaciones, sino cómo esto va a afectar la manera como operan nuestras instituciones de educación superior. Y sabemos, por supuesto, que todo esto es en un contexto en donde hay esta enorme transición generacional, donde cada vez más los estudiantes
se imaginan que saben más que los profesores. Y esto rompe este esquema convencional, tradicional, en donde se asumía que lo único que sabía era el profesor y que los estudiantes para lo único que estaban ahí era para absorber esa sabiduría y ese conocimiento del profesor. Este estudio que hicieron me llamó mucho la atención porque justo relacionado, ayer el doctor Ruiz Portillo lo mencionaba, hay ciertas profesiones que se van a desaparecer, ¿no? Doblador de ropa en la tintorería, no van a tardar muchos años en que una máquina lo haga mejor, conductor de camiones, pero me llamó la atención el caso del cirujano, del cirujano del corazón, cirujanos, donde más o menos ellos estiman, estos expertos, que van a tardar más o menos como unos 30 años en que una máquina haga una cirugía o procesos de cirugía mejor que los seres humanos. Y bueno, recientemente visitando Bangalore en la India, en el aeropuerto vi este anuncio que básicamente decía que la máquina o el robot Da Vinci ha llevado a cabo 780 cirugías en los últimos 2 años, así que tampoco se cree que está tan éxito. Ahora, alguien me dirá, ¿eso quiere decir que en las universidades ya no debemos formar cirujanos? No, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los cirujanos de mañana cada vez más hagan lo que van a tener que hacer, que es operar esos robots, interpretar la información de esos robots. En fin, esto ya lo vemos el día de hoy, ya existe el día de hoy, pero lo tenemos que hacer mucho más explícito en otros casos. Entonces, bueno, debemos pues repensar nuestros paradigmas en la educación superior y la pregunta es, ¿qué pueden hacer ustedes que son campeones de la internacionalización? Miren, me gusta mucho utilizar el caso de Malasia, porque en Malasia no es el país que siempre usamos como ejemplo, ¿no? La gente de Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Me llama mucho la atención. Malasia es un país con un desarrollo económico mayor que el mexicano, contra lo que la gente se pueda imaginar. Y ellos han estado haciendo un proceso de transformación muy interesante en su sistema de educación superior. Por ejemplo, lo primero que ellos están haciendo es decir, ya no vamos a medir el aprendizaje como normalmente lo medimos. ¿Cómo lo medimos el aprendizaje en nuestras universidades? Bueno, pues hacemos una lista de materias, sumamos las calificaciones del estudiante, lo dividimos entre el número de materias y le otorgamos un promedio. Entonces, el estudiante al egresar tiene un promedio de 9, ¿no? Y si tiene de 10, asumimos que es mejor que un estudiante que sacó un 6 o un 7, lo cual es altamente cuestionable. Pero bueno, lo que han hecho los malasios es que ellos dijeron, vamos a desarrollar pruebas estandarizadas que nos permitan medir no nada más el aprendizaje, que es la variante número 1 que ustedes ven ahí, sino también para todos los estudiantes vamos a medir sus habilidades prácticas y psicomotoras, sus habilidades sociales y sentido de responsabilidad, valores y ética, comunicación y liderazgo, solución de problemas, información, manejo de información, emprendimiento y administración. Y cada estudiante recibe no su certificado de materias, sino recibe esta arañita, esta telaraña, que permite comparar cómo está ese estudiante con respecto a estos indicadores o a estos benchmarks. Curiosamente, los empleadores empiezan a utilizar la telaraña para poder entrevistar a posibles empleadores, porque eso les permite hacer un ajuste mucho mejor. Otros esfuerzos tienen que ver con el aprendizaje fuera del salón de clases. 2 años en la universidad, 2 años en la empresa. Otro tiene que ver, sería un poquito asociado con el tema de la educación dual. Tema de acercar a los empleadores a las aulas. Generar espacios que permitan que los empleadores dejen de quejarse y mejor vengan a compartir sus problemáticas. Reconocer que no solamente se aprende en las aulas y frente a los profesores. Hay un sistema que desarrollaron para medir aprendizajes previos que les permita ser debidamente reconocidos y que consecuentemente formen parte de su currículum. Enfatizar el aprendizaje asincrónico y con apoyo de la tecnología. Déjenme preguntarles a ustedes, por ejemplo, en cuántas de sus universidades, si un estudiante decide aprender los conocimientos de la materia de matemáticas 1 utilizando los MOOCs y dice ya lo aprendí y les demuestra que ya lo aprendí, ¿en cuántas de sus universidades van a decir cómo no? Check. Lo que sigue, ¿alguna? Ninguna. Estamos atrás porque lo están haciendo en otras partes del mundo. En el caso de la India, por ejemplo,
Sí. En el caso de la India, por ejemplo, hoy en día el 25% de los contenidos los estudiantes no los pueden adquirir fuera, los tienen que adquirir fuera. O sea, la universidad dice, esto ya no lo vas a aprender conmigo. Tú seleccionas, y aquí está la lista de las oportunidades, pero tú demuéstrame que adquieres esta competencia, vienes aquí y asunto arreglado. El estímulo a la sensibilidad de los estudiantes con su entorno, a través de los programas equivalentes más o menos al servicio social, el famoso Gap Year también, la oportunidad de trabajar, viajar, reflexionar, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué de esto, utilizando como ejemplo, qué de esto pasa en México? Bueno, yo sé que hay esfuerzos interesantes, inclusive les puedo decir el caso, por ejemplo, no porque aquí está el señor rector de la Universidad de San Luis, pero he tenido el privilegio de conocer el proyecto de la Universidad de San Luis Potosí, y no sé si ustedes lo sepan, pero hoy en día en la universidad, más o menos el 40% de las carreras de la Universidad de San Luis Potosí ya fueron rediseñadas con un esquema similar de formación, y según me platicaba ayer el rector, hay una gran cantidad de nuevos programas que ya están por ser aprobados. Y básicamente la idea de este modelo que desarrollaron en la Universidad de San Luis Potosí es, primero, reconocer que los estudiantes no son iguales. Cada uno de ellos trae circunstancias diferentes. Segundo, hicieron un esfuerzo de clusterización del conocimiento en cuanto a formaciones básicas, profesionales y de profundización. Y tercero, desarrollaron un sistema que permite que haya flexibilidad en el aprendizaje, que los estudiantes puedan moverse entre diversos programas, aprender cosas que aparentemente no tienen nada que ver con su profesión, pero que les permiten precisamente ir construyendo este portafolio de aprendizaje que es tan necesario, mediante un plan curricular que está basado no en los profesores, pero sí en los estudiantes. En fin, el caso de la UDEM, también tengo el gusto de conocerlo, en donde la UDEM también han hecho esfuerzos muy interesantes de internacionalización integral, formación de competencias interculturales, formación integral de los estudiantes. En fin, sí hay esfuerzos interesantes en México. Recientemente estuve en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde también he conocido un modelo interesante. Aquí en la misma Universidad Veracruzana han hecho esfuerzos en temas de internacionalización integral en casa, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Chiapas. En fin, me da gusto ver que sí hay algunos esfuerzos en el sistema de educación mexicano, precisamente tratando de enlazarse a ellos. Bueno, simplemente termino y me quedan solamente como unos 400 acetatos, señor rector, no se preocupe, ya voy a terminar pronto. Insistiendo en que los egresados del futuro tendrán que ser egresados que tengan una sólida formación técnica, no me cabe la menor duda, tienen que estar preparados bien en aquello para lo que están estudiando, pero sobre todo además tenemos que hacer explícito en los estudiantes la capacidad de aprender en equipo, trabajar en equipo, la capacidad de adaptarse a entornos culturales diversos, la capacidad de trabajar y entender el mundo, pero al mismo tiempo de tener un profundo sentido de responsabilidad con su comunidad, que dominen cuando menos un segundo idioma para que puedan pensar en otro idioma, que usen adecuadamente las herramientas tecnológicas y sobre todo que en su estancia en las aulas universitarias hayan desarrollado la curiosidad de seguir aprendiendo por el resto de su vida. Porque en el mejor de los escenarios van a egresar de sus universidades como los mejores del mundo, pero saben ustedes que al día siguiente una gran cantidad de eso que aprendieron no les va a servir absolutamente de nada, o simplemente lo van a tener que guardar en el disco duro. Pero si tuvieron esa capacidad de seguirse reinventando profesionalmente, seguramente van a ser profesionistas de éxito aunadas a estas habilidades que yo mencionaba. Bueno, y eso implica un esfuerzo en las propias instituciones de educación superior. Y es paradójico observar que las universidades, como espacio de laboratorio de desarrollo social, tienden a inhibir esta capacidad de innovación. Tienden, a veces en aras de la tradición, del prestigio, de la acreditación, de una serie de razones, las universidades tienden a decir no podemos cambiar, porque si cambiamos
vamos a perder la acreditación. Si cambiamos el colegio de profesionistas, va a decir que ya chafeamos. Si cambiamos, los padres de familia van a decir que estamos haciendo perder el tiempo a los estudiantes, etcétera, etcétera. Yo los invito a que tratemos de romper ¿quién nos dijo que la universidad no debe y no puede cambiar? Yo creo que para innovar se requiere pensar y se requiere actuar más allá de lo convencional. Hay universidades en México que se están atreviendo a hacerlo. A mí me encantaría que muchas universidades en México se atrevan a hacerlo. Es un sentido de urgencia y es un sentido de importancia pensando en el futuro. Y yo sé que los gobiernos tienen que cambiar, y ayer escuchamos perspectivas del gobierno mexicano acerca de cómo interpretan ellos este cambio, pero también tenemos que asumir que las instituciones tienen que cambiar, deben cambiar y tienen la capacidad de actuar. Yo quisiera concluir simplemente invitando a que pensemos que tenemos que formar ciudadanos globales y competitivos, pero también ciudadanos comprometidos con su comunidad. Y al mismo tiempo que las instituciones de educación superior tienen todavía la oportunidad de seguir siendo esa entidad ejemplar a la que aspiramos muchos en nuestras sociedades. Que siga siendo esa institución que inspira, que respeta, que es respetada, que es vista como garante de civilidad, que es vista como espacio para el intercambio de ideas y que es vista sobre todo como ese espacio que está formando a mejores generaciones de mexicanos. Yo concluiría con una expresión que me gusta mucho utilizar de Paul Valéry, que decía que lo que nos desconcierta de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Marmolejo. De las preguntas que nos llegaron, las sinteticé en varias. La primera son varias que tienen que ver con la parte final. ¿Qué recomendaciones para esto? Que ya lo dijo, ya no la voy a mencionar. Pero hay dos que coinciden en de qué manera hablar de retención, para mejorar la retención, para evitar la deserción. Ahí uno ve varias que tienen que ver con eso. Yo creo que, bueno, la primera, como comentas tú, Manuel, de alguna manera ya la desarrollé. Por supuesto que yo tengo disponible la presentación porque todavía sobraron varias slides, así que si me dan su tarjeta o lo que sea, yo con todo gusto les hago llegar copia de la presentación o me pueden enviar un correo electrónico. Con respecto al tema de la retención, que insisto, es un reflejo de una ineficiencia social y también tiene, por supuesto, un severo impacto en términos de ineficiencia económica. Hay muchos esfuerzos que se han probado a nivel internacional. Es más, estoy seguro que en México también hay muchos esfuerzos que se han echado a andar en las instituciones de educación superior. Por ejemplo, algo que en otros países existe es la posibilidad de que cierto segmento de los estudiantes de la preparatoria se puedan brincar una parte o inclusive hasta todo el primer año de la carrera universitaria, con un mecanismo estandarizado de pruebas, en el caso mexicano el Ceneval lo podría hacer perfectamente, que permitiera que la presión demográfica del ingreso se redujera si hubiese una cantidad de esos estudiantes avanzados de preparatoria que mediante un mecanismo pudieran brincarse, insisto, cuando menos un semestre, porque eso les quitaría a ustedes esa importante presión demográfica. ¿Sí? En los cursos AP de los Estados Unidos, más o menos esa idea es lo que tienen, y eso pasa en varias partes del mundo, ¿no? Entonces es una manera de resolver parte de esa presión. Y la segunda, por supuesto, tiene que ver con el hecho, lo sabemos y hay muchos estudios que lo demuestran, que los estudiantes suelen desertar casi siempre entre el primer y el segundo año de la carrera, y casi siempre es por razones más allá de las académicas. Casi siempre las universidades dicen, no, pues el problema es académico, entonces le voy a dar una serie de cursos remediales, ¿no? Todos los cursos remediales o el semestre cero o estas medidas que toman en muchas de las universidades ciertamente suelen resolver parte del problema, pero la mayor parte del problema no está en eso. La mayor parte del problema está en que los estudiantes de preparatoria
de una nueva manera de estudiar que existe en la universidad, para la cual no estaban debidamente preparados. Entonces no es un asunto de si saben más o menos matemáticas, es un asunto de si aprendieron a aprender de una manera diferente una vez que transitan a la universidad. Entonces existen una serie de mecanismos y de técnicas que están ampliamente probadas en el contexto internacional y que, insisto, seguramente también en el contexto nacional algunas universidades ya las han puesto en marcha. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer las universidades es tener información muchísimo más, digamos, confiable acerca de las causas de la deserción mediante este tipo de análisis y estudios que permitan saber más cuáles son las razones. Todos esos mecanismos de lo que dicen en inglés counseling, o de asesoría, o de tutoría, o de seguimiento a los estudiantes, obviamente que son de gran utilidad. Y en esto simplemente concluyo haciendo un comentario acerca del tema de la tecnología. Recientemente estuve en una conferencia en Brasil, en donde una universidad en Estados Unidos presentó y compartió la manera como utilizan precisamente Big Data para hacer un monitoreo de los estudiantes, de tal suerte que hay un sistema de semáforos que permite que con los datos que tienen de los estudiantes rápidamente pueden determinar dónde hay semáforos amarillos, que eventualmente pueden ser semáforos rojos. Entonces, por ejemplo, lo clásico, si con la tecnología se logra saber si los estudiantes están o no yendo al salón de clases, si los estudiantes están o no haciendo las tareas, por decirlo de alguna manera, realmente se puede ya dar cuenta cuáles son los semáforos amarillos. O si se dan, digamos, hay toda una serie de mediciones que con Big Data se pueden hacer, hablando de la tecnología, que permiten precisamente informar a la institución precisamente para encontrar esta solución. En este caso de esta universidad, que no recuerdo el nombre de momento, pero la puedo indagar por ahí, el sistema lo han desarrollado de tal suerte que todo el team que trabaja en la asesoría a los estudiantes en riesgo es un team que está literalmente dedicado a asegurarse que no estén en riesgo, y los resultados son verdaderamente impresionantes. O sea, lograron ellos reducir la tasa de deserción o de retraso de los estudiantes de primero a segundo año de una manera, diríamos, radical. Y el último elemento tiene que ver con los mecanismos de incentivo financiero a las instituciones de educación superior. La famosa fórmula de financiamiento que existe en varios países, lo conozco yo bien porque es mucho de lo que trabajamos en el banco. La fórmula de financiamiento suele tener en estos países un elemento de la fórmula que tiene que ver con la retención de los estudiantes. Tan sencillo como esto: entre más retienes estudiantes, más dinero recibe tu institución. Entre más gradúas estudiantes, más dinero recibe tu institución. Es el mecanismo de incentivo al financiamiento, que tiene limitaciones, puede llevar a ciertos escenarios, digamos, perversos, pero sí contribuye a que los tomadores de decisiones de las universidades hagan propio que el retener estudiantes y asegurarse que salgan pronto, entre otras cosas, se traduce en mayores recursos para la institución. Muchas gracias al doctor Francisco Marmolejo por esta estupenda conferencia magistral. Invitaríamos a la doctora Sandra Alondra Guevara, directora de la Universidad Veracruzana, y al señor secretario de Núñez, el maestro Jaime Valls, para que nos hagan favor de entregarle el reconocimiento al doctor Francisco Marmolejo. Las preguntas que por medio de tiempo se pudieron contestar, se las voy a pasar al doctor para que en su momento tenga la habilidad de contestarlas. Esta ha sido la conferencia magistral Educando para el futuro, retos de los sistemas de educación superior, a cargo del doctor Francisco Marmolejo. Agradecemos la moderación del maestro en arquitectura Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Igualmente queremos agradecer a los patrocinadores de la Conferencia Internacional ANUYES 2019, Santander Universidades, ASPE, Tenaris Tamsa,